Bienvenida, comunidad del Instituto Miguel León Prado, a otro podcast de filosofía en nuestra sala de estudio. Y quiero partir este capítulo agradeciendo a todos los profesores, tanto al profesor Andrés Garrido, que me ha facilitado la presencia de los alumnos, y el profesor Esteban de música, que está detrás de la cámara, que no se alcanza a ver en todos los capítulos, está permanentemente grabando y preocupado de todas las exigencias técnicas para estos tipos de grabaciones. Así que quería partir agradeciendo a esos dos profesionales. Después, bueno, tengo el agrado de no solamente tener invitados, sino que también quiero reconocer el trabajo durante todo este año de un grupo de estudiantes que no solamente cumplen con los requisitos mínimos, que es hacer los trabajos, sacarse buenas notas, sino que también comprometerse con la participación en clase. Y en eso quiero resaltar especialmente a Manuel Easton. Manuel, yo te felicito, primero que nada, por ser tan buen alumno en las clases. ¿El mejor alumno? No sé si el mejor, pero muy bueno. Es un agrado trabajar contigo. Y también con tus compañeros, Gabriel y Rodrigo, tanto en el electivo de filosofía política como en el plan común, que tenemos diferentes ya. Y hoy día, justamente en ese sentido, vamos a revisar dos trabajos que me parecen muy relevantes, muy bien hechos. La verdad, espero que en el siguiente nivel universitario demuestren todas estas habilidades que ya aquí tienen superadas. Bueno, voy a presentar a Manuel Easton, como decía yo recién. Él ha sido presidente y miembro de la directiva en algunos momentos de su escolaridad en el colegio. Su ramo favorito es historia y ha participado en algunas manifestaciones estudiantiles con fines políticos, etc. Después quería representar a Rodrigo Espinosa, estudiante mío del cuarto medio, tanto en el electivo de filosofía política como en el plan común. Su ramo favorito es historia, como me comentaba. Y por último quiero presentar a Gabriel Gaete, que está en cuarto medio también, y en cuarto básico ganó los premios de valores marianistas, ha ganado el premio Mejor Compañero, ha sido parte de la directiva de curso, su asignatura favorita es matemáticas, y participa también, y ha participado por varios años, bueno, ahora ya no, pero por varios años participó en el grupo scout del Miguel León Prado. ¿Cómo está, Gabriel? Bien. ¿Usted, profe? Bueno, bien, pues. Qué bueno. Quería partir diciéndole, bueno, a ti, Gabriel, que he sorprendido en realidad con el trabajo de integración de filosofía y religión que presentaron. Y bueno, voy a hacer una ronda para que ustedes se explayen un poco cómo fue ese proceso, especialmente porque pudieron elegir un autor. En este ramo yo les dejo que elijan un área de investigación, especialmente un autor. Entonces, ¿qué autor eligieron y por qué? Bueno, en mi caso yo no soy como muy relacionado con el tema o no tengo mucho conocimiento sobre ciertos autores. Y primero que no, como que suena un poco como inocente el nombre, como que me llamó la atención, así como que vi algo en ese nombre, como que dije, puede ser interesante este autor. Y luego ya, en lo personal, yo investigué casi todo sobre el autor en el tema de nuestra presentación que hicimos en clase, y me di cuenta de que es una persona súper influyente en la filosofía contemporánea y en el tema del existencialismo también, Martin Heidegger. Y es una persona que no pensé que iba a compartir ciertos pensamientos y que con las citas, que después vamos a hablar de eso. Ya, perfecto. Pero como que compartía varias ideas con él y me gustó mucho el trabajo. Muy bien. Bueno, ¿cómo fue para ti la experiencia de elegir un autor? ¿Y qué es lo que te quedó de ese autor también puede ser? Bueno, primero quiero decir que más que por descarte, bueno, sí, un poco por descarte, porque el resto de autores que estaban como para elegir sobre presentaciones son algunos que ya hemos trabajado en el electivo de filosofía política. Entonces yo también quería un poco aprender sobre otro autor nuevo, tal vez me iba a entregar una perspectiva distinta del existencialismo. Y también porque me parece muy interesante el tema que tiene Martin Heidegger sobre esto como de separar al autor de la obra, con todo esto de las críticas sobre su afiliación con el partido nazi. Entonces me pareció interesante también verlo por ese lado. Qué interesante, muy bien. Rodrigo, cuéntanos, ¿cómo fue para ti el proceso de elegir un autor en un área de investigación? Bueno, a mí me parece interesante primero porque puedo dar un poco a conocer o dar a entender una perspectiva que yo comparta. Entonces, basado en eso, finalmente puedo elegir un autor que esté acorde a mis ideales y que finalmente poder explorar algo que me gusta y compartirlo con los demás. ¿Y cómo fue el proceso con los demás compañeros cuando hiciste el trabajo? ¿Cómo lo hicieron para distribuirse las labores? ¿Cómo fue la elección del autor? No sé.
O sea, finalmente es un poco como un acuerdo. Uno dice uno dice el otro y no es tan complicado, la verdad, es llegar a un acuerdo simple. Ya, perfecto. Bueno, voy a preguntarles ahora otra cosa. Voy a partir contigo, Manuel. En el trabajo de investigación, si bien es cierto, mostramos la perspectiva existencialista del autor. En este caso estamos hablando de Heidegger. Yo lo hablo con ustedes dos porque tú hiciste con otro grupo. Este trabajo especialmente. Cuando entras al argumento existencialista de Heidegger, después yo les pido que además lo relacionen con una parábola. Quiero saber que si quieres hablar lo que quieras de tanto del argumento de la parábola, pero mi pregunta más que nada tiene que ver con ¿qué te pareció a ti eso de incorporar una parábola en un proceso existencialista? A mí me pareció muy bien, en el sentido de que siento que ayuda mucho al aprendizaje relacionar lo que uno aprendió con cosas de la vida cotidiana, como lo puede ser una parábola que está al alcance de todo. Entonces, en ese sentido, sí me pareció una buena herramienta para integrar los conocimientos aprendidos. Ya. ¿Y quisieras hablar algo del argumento de Heidegger, por ejemplo, o de qué parábola elegiste? ¿Como de por qué elegí esa parábola? No, contanos un poco de qué se trata tu trabajo. Bueno, la parábola que nosotros elegimos en este trabajo fue la del hijo pródigo. ¿Ya? Porque siento que es una parábola que como generación yo creo que nos ha marcado un poquito porque la hemos trabajado a lo largo de varios años en distintas como jornadas. Ya. Entonces yo personalmente quería trabajar esa parábola. Ya. Como reforzar los valores marianistas, una cosa así. ¿Y tú, Gabriel? Claro, o sea, volviendo al tema de la parábola del hijo pródigo, quizás Manuel nos explicó muy bien cómo de qué se trata y quizás gente también no sepa de qué se trata, que más que nada se trata sobre una familia de un padre con sus dos hijos, ¿Ya? que un hijo decide pedirle la herencia a su padre y al pedirle la herencia se va de la casa. ¿Ya? Y se va por un tiempo y malgasta el dinero, a grandes rasgos lo malgasta y queda tirado en la nada. Queda solo. Y luego de un tiempo este hijo vuelve con su familia y el padre está súper contento por la vuelta de su hijo, cosa que nos haría como planteando como por qué no está enojado con él si malgastó su dinero, y lo está como felicitando y está feliz con su vuelta. Y también está la cara del hermano, vemos su punto de vista, que él sí está como resentido con él, porque claro, él piensa, oye papá, como que te traicionó y tú como que lo estás recibiendo como si no te hiciera nada. Y esa más que nada nos habla la parábola del hijo pródigo. Y relacionándolo con citas de Heidegger, Sí. nosotros lo relacionamos con dos citas sobre el argumento existencialista este. Dale, por favor. La primera cita era de que él... Aquí la tengo, perdón. Aquí está. Voy a leer la cita de la parábola y luego con la que lo relacionamos. Ya. Primera cita. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde», y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó su herencia y viviendo de manera disipada. Esta parte de la parábola refleja la existencia inauténtica que Heidegger describe en sus obras. El hijo pródigo evade la responsabilidad y busca satisfacer sus deseos inmediatos y placeres mundanos, lo que correspondería a una existencia superficial que no enfrenta la realidad de su existencia. También nuestro trabajo está relacionado con el sentido de la vida, que es una pregunta súper complicada. Que es la pregunta de investigación, Es ¿no? la pregunta de investigación, claro. Y como decía aquí, como que el sentido que tenía el hijo, en este caso, era como más superficial, más con lo material, como que no buscaba la felicidad en sí, sino que buscaba como el bienestar material, cosa que Heidegger dice que no, que debemos buscar o debemos darle sentido como a nuestra autenticidad en la vida. Muy bien, muy bien. Oye, Manuel, ¿tú podrías contarnos la conclusión? ¿Podría? Ya, la voy a leer. Ya, mejor. Bueno, nuestra conclusión tiene integrada la pregunta de cuál es el sentido de la vida que nosotros creemos ahora, porque al principio del trabajo teníamos que exponer cuál era para nosotros, qué creíamos nosotros que era el sentido de la vida. Entonces en la conclusión integramos la pregunta de qué es lo que ahora nosotros creemos. Entonces ya. Dice: luego de haber estudiado profundamente la filosofía de Heidegger, podemos decir que el sentido de la vida consta en buscar nuestra propia autenticidad en las elecciones que tomamos, desprendiéndonos de los placeres mundanos, que es lo que comentábamos en la primera cita, que era lo que el hijo buscaba al final,
Entonces, desprendiéndonos de placeres mundanos y de satisfacciones superficiales como el hijo pródigo. Nuestro sentido se descubre al reconocer que somos seres lanzados en un mundo en constante cambio y que nuestra tarea es interiorizar nuestra condición humana, confrontando nuestras preocupaciones más profundas y viviendo una vida auténtica que se origina en nuestra responsabilidad individual para dar significado y propósito a nuestra existencia. Muy bien, muy bonito. Rodrigo, tú tienes ahí otro trabajo que estuvimos haciendo en el electivo de filosofía política para dar una vuelta y terminar el podcast acerca del poder y las relaciones de poder con diferentes autores. Cuéntame un poco, un resumen del trabajo, de en qué consistió. Yo lo leí, está muy bueno, pero por favor, si nos puedes dar una señal. Bueno, eran 3 preguntas y comparar un poco la visión de 4 autores. De Kant, Rawls, Gramsci y Foucault. Bueno, en este caso a mí el que más me pareció, por lo menos, o con el que más comparto la visión es Kant, que es una visión que trato de aplicar como en mi vida diaria en general, y quiero creer que me resulta. Y si quieres puedo leer alguna de las preguntas. Sí. La primera es, ¿de qué manera el Estado regula a los sujetos según Kant? Bueno, aquí Kant dice que promueve la moralidad y establece un marco legal justo que protege los derechos individuales de cada sujeto. El Estado no establece una moral específica, pero crea las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan tomar decisiones éticas de manera autónoma y razonada. Bueno, aquí más que nada, a mí por lo menos me parece correcto y es como la manera en la que yo veo que espero que sea el mundo o la sociedad aquí en la vida real. Y creo más que nada, por ejemplo, en el imperativo categórico, creo que es una manera muy buena de ver la vida y de tomar acciones frente a ella. Y es más que nada algo que me ayuda como a mantener como una línea. Un aporte en tu vida cotidiana. Claro. Manuel, cuéntanos. Yo el otro día, yo estuve cuando pusieron el trabajo, qué sé yo, y tu visión de panóptico de Foucault me pareció muy interesante. ¿Podrías ahondar un poco en eso? ¿Cuál es la relación de poder con Foucault? Bueno, sí, primero quiero agregar algo a lo que dijo Rodrigo, que yo también encuentro que la visión de Kant es la que a mí me parece más correcta y la que debería hacerse, porque al final es la que más reconoce nuestra libertad como ser humano y es lo que nos dice como que nosotros podemos decidir ser buenos, como que el Estado solo va a poner las condiciones para que nosotros podamos elegir eso. Sí, muy bien. Pero contrastándolo un poco con otro autor, la que más me parece que se cumple ahora mismo es la visión que propone Foucault, que él nos dice que la herramienta que utiliza el Estado, según Foucault, es la constante observación de las conductas y la normalización de comportamientos considerados deseables. Este proceso de vigilancia y disciplina opera de manera sutil pero efectiva para mantener el control de los individuos en la sociedad moderna, sin necesidad de recurrir a la coerción directa. Y bueno, esto es lo que Foucault se refiere como panóptico, que es la estructura en la que estamos en constante observación. De hecho, voy a poner un ejemplo aquí que me comentaba el profe sobre las cárceles y los colegios, que siempre tienen estructuras en las que desde arriba uno puede ver todo lo que está sucediendo abajo para tenerlo controlado. Y eso pasa en las cárceles, en los colegios y en distintos establecimientos donde se necesita tener a la población como controlada. Psiquiátricos, mall, ya lo vemos, aeropuertos. Eso es algo que uno puede como traspasar a la gran escala con todo esto de los medios de comunicación y las redes sociales. Es una manera muy moderna en la que estamos como en constante vigilancia. Sí, como que la cámara del celular se ha vuelto un nuevo panóptico también. Sí, también. Sí. Muy bien, pues. ¿Algo que quisieran agregar? Sí, yo respecto al trabajo de Heidegger, me prestáis un poquito la hojita, por favor. Que también comentar la segunda cita porque igual Dale. me pareció interesante, porque también va relacionado como con problemas que suele tener la gente en esta época. La cita número 2 dice, aquí. Cuando ya lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Me levanté e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Bueno, aquí muestra el momento en el que el hijo pródigo experimenta una especie de despertar existencial. Reconoce su propia finitud y asume la responsabilidad de sus acciones pasadas. Decide regresar a su hogar, lo que podría interpretarse como un intento de vivir una existencia más auténtica al enfrentar la realidad de su vida. Esto lo relacionamos con una cita del autor en su libro de Ser y Tiempo,
que dice que la angustia arroja al hombre en su propia existencia, lo que significa que lo arranca de la impersonalidad de la gente. Como que va el tema como de tocar fondo, porque a veces uno muchas veces piensa, y me ha tocado como verlo, no tanto vivirlo, pero sí verlo, como de que una persona piensa que está bien, o de que no está viviendo en una situación tan buena también, y llega a un punto de colapso, donde muchas veces eso también ayuda, no hay que verlo como algo malo. Claro. Como que llegar a ese punto, como que uno de verdad, uno puede reflexionar sobre lo que está viviendo y como qué acciones tomar para remediar la situación que está viviendo. Sí, Heidegger en un momento habla de que el ser humano está arrojado al mundo. Probablemente eso que tú estás diciendo es un arrojo que vuelve a ocurrir, como que un rebote. Sucesivo. Vuelves a arrojarte en otro mundo, a medida que vas creciendo también de repente cuando el niño tiene desafíos infantes, después tiene desafíos adolescentes, después desafíos adultos. Sí, pues el mundo está ahí dándote, como apaleándote un poco, ¿no? ¿Quieres decir algo más, Manuel? No. ¿Ya? Bueno, les agradezco mucho, Gabriel, Manuel, Rodrigo, que hayan venido y los trabajos que presentaron también, muy bonitos. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en las clases y ahora en el podcast, y a los demás también. Gracias, profesor. Gracias, profesor Andrés también, Esteban. Y bueno, nos veremos próximamente en otro podcast de la Academia de Filosofía del estudio del Instituto Miguel León Prado. Feliz día a todos los profes. Chao, chao.